Bueno, a propósito, el día de ayer ya se aprobó la 13ª prórroga del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa bajo varios argumentos que, a juicio del Gabinete de Seguridad, debe de continuar para poder darle seguimiento precisamente a todos los escenarios que se han construido para facilitar y darle la seguridad a los salvadoreños. Esto frente también a la oposición de los partidos políticos que en su momento muestran con cautela toda la sostenibilidad legal que puede tener esta iniciativa. Es el caso de ustedes, ¿no?, que no dieron los votos nuevamente. Correcto. Yo creo que has mencionado una palabra muy importante, Ernesto, que es cautela. Y es importante aclarar a las personas que nos están viendo, porque a veces el oficialismo encasilla a los partidos de oposición democrática queriendo argumentar que estamos en contra de la seguridad de la ciudadanía, pero no es así. Creo yo que el voto o la forma, mejor dicho, de no acompañar esta votación responde más que nada a que el oficialismo se cierra a dialogar con las demás fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa. En este caso nosotros vemos la falta de apoyo en esta votación a la prórroga del régimen de excepción como un tema de coherencia. ¿Por qué? Nosotros nos hemos opuesto al régimen de excepción desde el principio y ahora lo seguimos haciendo porque, a pesar de que hay resultados que se puedan interpretar de forma positiva en la población, también hay problemas que el régimen de excepción ha dejado y se ha prorrogado una y otra vez sin poder abordar esos problemas. En este momento existe un discurso que es parte del aparato de propaganda del Estado, que quiere hacer creer que hay intereses de organizaciones internacionales por defender a las pandillas, cuando realmente el trabajo de estas organizaciones es velar por la defensa de los derechos humanos. Creo yo que es importante señalarlo porque es muy injusto atender y señalar aquellos casos de personas inocentes que no tienen nada que ver con el crimen organizado, que necesitan reparación, que necesitan asistencia, que sus familiares en algunos casos han tenido que velar a una persona que ha fallecido a causa de este régimen de excepción y que no tenía nada que ver con el crimen organizado, y que se le esté tildando de tener cierta vinculación a intereses oscuros o criminales. Creo yo que eso es muy irresponsable, y lo responsable por parte del Estado, por parte de los diputados que han prorrogado ya por 13ª vez este régimen de excepción, debería ser de enfocarse en cómo se solucionan estos daños colaterales. Son daños colaterales que ellos han reconocido que existen, pero el gran problema es que solamente se ha señalado como, ni modo, es un daño colateral del régimen de excepción, pero no se ha puesto sobre la mesa nada que repare esos daños colaterales. Entonces, ¿por qué cuestionamos tanto la forma? Porque la sostenibilidad de estas políticas públicas tiene mucho que ver con las formas. ¿Cuál es la sostenibilidad de esto en el futuro? Ok, las fuerzas de seguridad están entrando a las comunidades, pero ¿a dónde está la inversión social? ¿A dónde está la inversión social dentro de esas comunidades que nos va a ayudar a construir un tejido social que prevenga que esto vuelva a suceder? Porque ¿cómo empezaron las pandillas? Las pandillas empezaron precisamente porque el Estado no se había acercado a esas comunidades y las pandillas se convirtieron en el Estado en ese momento. Entonces, ok, en este momento se aprueba por 3ª vez el régimen de excepción, está el ejército en las comunidades, está la Policía Nacional Civil, pero ¿y después qué? Porque el régimen de excepción es un régimen de excepción, se supone que no va a durar para siempre. Entonces, ¿cuál es la visión a largo plazo? Pero nosotros, más allá de señalar temas específicos, de encajonarnos en un tema grande de país, hemos creído siempre en nuestro tiempo que todos estos temas, todos estos ejes merecen tener balance, merecen tener diálogo, porque se entrelazan entre ellos. Por poner un ejemplo, una muestra, Ernesto. De nada te sirve ser un país mucho más seguro si en economía tú te encuentras mal en este momento. Toda esta situación se está obligando a un replanteamiento entonces de los partidos políticos, es decir, para saber cuáles son los ejes programáticos que se van a tener de cara a una elección. Creo que en este momento pensar que un partido político o una persona puede afrontar esta coyuntura desde la soledad es una idea muy equivocada. Creo que los partidos políticos en este momento, no solo los partidos políticos, la sociedad civil también, estamos en la responsabilidad de presentar una propuesta unificada y que electoralmente también sea rentable. Ese es el objetivo en este momento. Hasta el día de ayer
el Tribunal Supremo Electoral cerró el plazo para que empresas postulantes para diseñar el sistema en el que se va a depositar el voto electrónico el próximo año pudiesen presentar una oferta al Tribunal Supremo Electoral. Que son 17 las que... Son 17, son varias empresas, pero a lo que quiero llegar yo, Ernesto... Smartmatic, Mulbauer y creo que Indra y otras, ¿no? Pero a lo que quiero llegar yo es que por ley, por la misma ley del voto, del sufragio en el exterior que aprobaron un poco la carrera los diputados de la Asamblea Legislativa, se determinó que la empresa que ganara la oferta para diseñar el sistema del voto electrónico tenía que tener listo el sistema al menos 8 meses antes de las elecciones del próximo año. ¿Qué significa esto? Si el plazo venció el día de ayer y todavía queda un periodo de tiempo para que el Tribunal Supremo Electoral evalúe las ofertas, revise qué empresa va a ser la que va a ganar esta licitación, es decir, que a esta empresa le queda solamente un mes para diseñar un sistema en el que van a votar más, en el que están habilitadas a votar más de 500,000 de personas. Entonces creo yo que qué confiabilidad podemos tener en un sistema de este tipo. Creo que el tema de la credibilidad de la próxima elección no solo está en los cambios que pueda hacer o dejar de hacer la Asamblea Legislativa. Creo que tú has traído un tema muy importante y la gente debe estar muy consciente de la necesidad de estar vigilantes del Tribunal Supremo Electoral. A mí me han preocupado mucho algunas acciones y algunas actitudes que se han tomado dentro de esa institución últimamente, específicamente la inscripción del partido Fuerza Solidaria, cuando hay una cantidad de indicios de que las cosas no se presentaron a tiempo, de que no se siguieron los procesos. Por estar fuera de tiempo, incluso cosas muchísimo más graves. En un artículo periodístico, el magistrado propietario, el señor Wellman, mencionaba que se aprobó la firma de su suplente en una resolución relacionada a ese partido sin su autorización. Son cosas gravísimas las que se están denunciando en el Tribunal Supremo Electoral. Una de las cosas que más nos preocupa a nosotros como partidos políticos es cumplir los plazos. Nosotros estamos clarísimos de que si no cumplimos los plazos, o por lo menos así debería de ser, no podemos participar porque esas son las reglas del juego. Entonces, si existía una fecha límite en la que todos los partidos políticos teníamos que convocar elecciones internas, esa fecha es el 5 de marzo. Todos los partidos políticos nos regimos bajo esas reglas. Nuestro tiempo, nuevas ideas, gana, arena, oposición, oficialismo, todos. ¿Por qué, a cuenta de qué tiene Fuerza Solidaria reglas diferentes? ¿Qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral que se están haciendo estas excepciones? Y yo quisiera saber cuál es el razonamiento de los magistrados para tomar estas decisiones, porque yo lo único que veo es un magistrado, que es el que ha hablado públicamente de esto, diciendo, no, yo no estaba de acuerdo, entonces alguien más firmó por mí. Eso es grave. Siento que... Entonces, ¿tienen ustedes sus dudas o no confían directamente con lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? Me preocupa muchísimo la forma en la que están actuando, porque pareciera que están favoreciendo a estos actores. A ver, y también hablemos de quién es Fuerza Solidaria. Fuerza Solidaria es un partido de personas que ya han estado en la función pública, que conocen cómo funciona el sistema, y me preocupa que las instituciones estén permitiendo que este partido político se aproveche del sistema para participar bajo reglas que son diferentes a las de todos los demás. Esta comisión electoral no solo se nombra en la instancia del partido político, se le transmite al Tribunal Supremo Electoral quienes la conforman, y el Tribunal Supremo Electoral tiene que certificar a los miembros de esta comisión electoral, que en el caso de los dos partidos políticos que se han mencionado en este momento, para la última fecha que tenían para convocar para elecciones internas, no tenían una comisión electoral oficialmente certificada porque no existían como partido político. Yo creo que eso es lo importante, porque se ha hablado mucho específicamente de la reducción de los municipios, por ejemplo, que es un tema que conozco bastante bien. El problema con la propuesta no es la viabilidad. De hecho, eso es una propuesta que se había discutido en la Asamblea Legislativa y dentro de círculos académicos, incluso antes de que el presidente planteara esa posibilidad, pero lo que nos llama la atención son los tiempos. ¿Por qué hacer estas modificaciones o por qué proponer estas modificaciones en momentos electorales? Porque estos cambios no solo tienen repercusiones sociales, económicas y culturales, sino que eminentemente en este momento tienen repercusiones electorales importantes. Los únicos que conocen el alcance de estas reformas son los diputados que las van a aprobar. Los partidos de oposición nunca hemos visto
un documento, una propuesta. A nosotros, a la alcaldía de San Salvador, que bajo este nuevo plan probablemente sería una de las municipalidades que absorbería a muchas otras. Nunca ha llegado nadie al consejo a decirnos, miren, esto es lo que se está planteando. Entonces, el manejo de información también es privilegiado y también deja a los demás partidos en una posición desventajosa. Desde nuestro tiempo, creemos que para las elecciones del próximo año, presidenciales, legislativas, municipales, no se debería de presentar absolutamente nada que huela viejo, nada que venga del pasado. Tienen que haber propuestas audaces y nuevas para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa electoral diferente. Y creo yo, y es importante mencionarlo, que creemos desde nuestro tiempo que un buen aliado para poder construir esa alternativa sería el partido Vamos. Y nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos con Vamos para poder dialogar y ver si es posible construir un pacto de coalición. En el caso muy en particular de Vamos y su candidata Claudia Ortiz, se le ha preguntado en varias ocasiones de si ella podría correr por una candidatura presidencial, y ella pues dice que es importante, mejor. Hay mucho que hacer en la Asamblea Legislativa, se necesita de más voces de oposición coherentes y solventes. ¿A ustedes les gustaría llevarlas a ella como candidata presidencial? Hay un tema que no es tanto si nos gustaría o no, sino que por ley no se puede. Lo que sucede es que el partido Vamos no convocó para elecciones presidenciales y hay una ley de transfugismo y ella ha dejado muy claro que no correría para ese cargo, sino que está dispuesta a ser parte de este esfuerzo que debemos liderar para cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea. En ese sentido, Ernesto, nuestro tiempo es el vehículo para poder realmente consolidar una fórmula presidencial que venga desde la ciudadanía. Yo creo que ese componente, el de sociedad civil, va a ser muy valioso y se puede inyectar de muy buena manera en un proyecto de coalición si llegase a surgir entre nuestro tiempo, que es nuestro partido, y Vamos, por poner un ejemplo. ¿Cómo pensar que puede la oposición llegar a superar esas expectativas electorales que reflejan estas encuestas? Yo creo que es porque nuestro planteamiento electoral y político no es combatir la popularidad del presidente, sino que los problemas del país. Y a pesar de que el presidente siga siendo una figura sumamente popular, siguen habiendo muchísimos problemas en este país a los que nosotros creemos que podemos aportar con soluciones. Nosotros también no solo estamos para criticar y oponernos, sino que estamos en toda la capacidad de contribuir a las soluciones del país. Nosotros somos personas que nos hemos preparado para esto, hemos estudiado muchísimo, le hemos dedicado tiempo a convertirnos en profesionales capacitados que puedan presentar estas soluciones, y lo único que le pedimos al oficialismo, al gobierno, en la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, como dice Andy, es que abran las puertas para que podamos dialogar. Qué grave es que en la Asamblea Legislativa los diputados de oposición no puedan presentar propuestas. ¿Por qué hay tanto miedo a debatir las ideas? Porque es importante que haya balance, porque es importante que exista diálogo en la Asamblea Legislativa, porque hay que cambiar esa correlación para que este tipo de endeudamiento no se siga dando sin rendirle cuentas a la ciudadanía, porque los platos rotos los pagan todas las personas. El tema económico y las dificultades económicas que hay en el país en este momento, no todo es culpa del presidente, estamos claros de eso. Hay una crisis económica global de la cual El Salvador ha recibido los efectos y no hay nada que se pueda hacer con respecto a los rezagos de la pandemia, de la guerra de Ucrania, etc. Eso lo entendemos. Pero sí hay cosas que este gobierno puede hacer para mejorar la situación económica, como dejar de invertir el dinero de los salvadoreños en políticas públicas fracasadas. La oposición no necesita depositar su confianza en una figura. Para eso vemos lo que ha hecho el oficialismo cuando un proyecto político se deposita solamente en la figura de una sola persona. Entonces creo yo que la decisión de Johnny abre espacios para que nuevos liderazgos se puedan sumar a nuestro partido. Trabajo es sinónimo de dinámica de economía, ¿no? La economía ha tenido una dinámica bien importante en las últimas semanas, particularmente la de Semana Santa, producto de un nuevo escenario que se abre con la participación volcada de salvadoreños y por supuesto de turistas que vinieron al país en un contexto de seguridad que no la teníamos quizás en el pasado, ministro. Sí, no, muy contento. El gobierno de la República está muy contento porque la afluencia tanto del turismo interno como muchos compatriotas y europeos, en fin, de diferentes partes del mundo que decidieron venir en esta Semana Santa a El Salvador, la verdad es algo muy fuerte.
tiene un impacto eminentemente económico, tiene un impacto eminentemente social, pero fundamentalmente es que se están construyendo todas las opciones para que el país se convierta en un país atractivo, no solamente en temas de turismo, sino también de inversión a nivel internacional. El tema de seguridad, con las políticas públicas del gobierno del presidente Bukele, es prácticamente una realidad que se vive, que se percibe, que es tangible, y eso nos ayuda mucho. Y a nivel internacional, cuando salimos incluso, eso es una de las cartas de presentación fuerte de este gobierno. La mayor parte de pandilleros en este momento prácticamente están capturados. Pero sería un error pensar que el 100% de los pandilleros de este tipo de delincuentes está capturado. Todavía hay en menor cantidad, pero todavía siguen estando en el país, circulando, y otros que han salido. Y por eso es que la ampliación del régimen de excepción es por esas personas que han quedado todavía delinquiendo en el país. Obviamente, Neto, es nuestra obligación como gobierno reconocer que en este tipo de acciones, ya en el plano eminentemente territorial, pueden existir algunos atropellos o algunos abusos. Se sigue liberando personas en este momento y se siguen estudiando cientos de casos más de algunas personas que han sido capturados de forma inocente, porque la visión del presidente es crear el régimen de excepción única y exclusivamente para impedir el desarrollo y la expansión que llevaban las pandillas en El Salvador. El régimen de excepción es única y exclusivamente aplicable para la delincuencia, no para los inocentes. El tema de seguridad está siendo visto de forma integral, y este es un trabajo muy fuerte que está llevando a cabo la Fiscalía, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Seguridad, y prácticamente liderado esto todo a través de el presidente Bukele, que el presidente ha sido firme y claro, y dice: el delito no se debe permitir, sea quien sea. Ser funcionario público no significa, Neto, tener un cargo simple y sencillamente, sino poner en función cómo ayudar a nuestro pueblo. Y es así como creamos en ese momento varias alternativas. Uno es el programa de migración laboral, del que tú me acabas de decir que ya lo voy a desarrollar, pero también creamos diferentes programas. Creamos el programa de madres solteras acá, de colocación de madres solteras acá en el país. Creamos el programa de inserción laboral a las personas con discapacidad acá en el país. Creamos el programa Oportunidades, donde esto significa que a los muchachos de 18 años que no les querían dar trabajo anteriormente, hoy deben de ser colocados en las empresas. Y creamos el programa para las personas arriba de 40 años, porque en El Salvador los jóvenes de 18 años no tienen experiencia y la persona de 40 años ya es considerada una persona mayor que no puede trabajar. Creamos diferentes aristas para contratar personas. Quiero informar que el año recién pasado, que acabamos de cerrar, cerró el Ministerio de Trabajo con una colocación, solo el Ministerio de Trabajo, de 15,000 nuevos empleos acá en El Salvador. El día de ayer, tal como tú lo dices, salió nuestro tercer contingente de este año con destino a Canadá. Dos años de visa, van para diferentes grupos ocupacionales, va a trabajo de jardinería, va a trabajo de agricultura, va a trabajo de ganadería, y gracias a Dios van con buenos salarios y van con todas las prestaciones de ley como un canadiense, y además de eso, con un año, nomás cumplan un año, pueden venir a El Salvador por un mes de permiso que tienen de vacación, y posteriormente volver a regresar. Y es un círculo eminentemente rotativo, que estas personas van a estar viniendo a El Salvador y van a estar regresando a El Salvador y van a estar viajando nuevamente a Canadá. Tenemos un código de trabajo que ya tiene 50 años, un código de trabajo que probablemente en su momento fue bastante exitoso, bastante acorde al momento que se estaba atravesando, pero tenemos realmente ya un código de trabajo totalmente obsoleto, y el código de trabajo, Dios mediante, en estos primeros días vamos a hacer el anuncio ya de la concertación con los trabajadores y con los empleadores, a fin de construir una reforma integral al tema del
del código o la construcción de un nuevo código. Ya los temas de asilo a nivel internacional ha perdido mucha fuerza porque el argumento por el que mucha gente salía acá, que tenía que ver con el clima de inseguridad, es un tema que este paísito, por pequeño que sea, pero tiene una trascendencia internacional, que el clima de seguridad ha mejorado. Si una persona que ha trabajado 25, 30 años neto y ahorita tiene un salario de 365 y hace el proceso de su jubilación, le queden $400 la pensión por vejez. Eso es levantar un poco en el marco de la justicia a las grandes mayorías. Además, en este país, cerca de 500.000, 600.000 trabajadores tienen el salario mínimo. La estructura salarial del país es más volcada a los salarios más pequeños. Si no hubiéramos incrementado el 20% del salario mínimo, esta tasa inflacionaria ahorita estuviera aún peor golpeando a nuestro pueblo. No con esto estoy diciendo que me siento satisfecho con el salario mínimo actual, ni que el presidente Bukele se siente satisfecho con el salario mínimo actual, pero en su momento fue el empuje histórico más grande que pudimos dar y que probablemente entre a un sujeto a revisión. Bueno, yo estoy viendo la información en la que usted afirma que no existe persecución para sindicalistas, ¿no? Sí, no hay. No lo hay. Aclaró este punto. No lo hay. Lo que hubo en su momento es que hubieron algunos sindicatos que lanzaron protestas, no solamente en donde existía el problema. Ejemplo, la alcaldía de Soyapango, había un problema en la alcaldía de Soyapango que no lo podemos esconder, no lo podemos negar. Ahí hubo una mala administración y no pagó los derechos de los trabajadores, las retenciones legales de los trabajadores. Los trabajadores sindicalizados se fueron a la lucha en la alcaldía, pero después no solamente se fueron a la lucha de la alcaldía, sino que cerraron el Boulevard del Ejército, cerraron y ahí la policía procedió. Pero tenemos que dejar claro, también en la imprenta nacional pasó algo parecido, pero esta gente prácticamente está fuera. El gobierno del presidente Bukele no va a criminalizar la lucha sindical. El gobierno del presidente Bukele garantizar los derechos elementales de la libre sindicalización y movilización. Y prueba de ello es que la oposición cada vez que ha querido salir con unas marchas, aunque sean pírricas, de 200 personas, pero un policía no ha estado tratando de intervenir para no permitir la movilización de esta oposición.